Lincoln drum wrench makes it easy to loosen and tighten standard plugs and caps. This Lincoln wrench is a simple-to-use tool. The 4 lugs and top socket fit all standard drum plugs. Insert the tool into the plug and untighten. Only a few turns and the cap is open. This end of the tool fits the small vent plugs. Again, insert the tool into the plug, turn, and open. Easy off, easy go. Replacing the bung caps is as easy as before. A few turns and the plugs are tightened again. The lightweight drum plug wrench features a comfortable, textured grip. Constructed of non-corrosive cast aluminum, the wrench is a non-sparking alternative to cumbersome makeshift tools. Screwdrivers, hammers, and other improvised tools often damage the bung caps and may create a dangerous sparking hazard. This cost-effective wrench saves time and effort when loosening and tightening plugs and caps. It is compatible with standard metal and plastic caps commonly used on large fluid drums. It fits both large and small caps. For more information, visit lincolnindustrial.com or contact your local distributor. Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan en esta mañana. El día de hoy estaremos continuando una charla que comenzamos el día jueves enfocada a la parte automotriz. Hoy enfocada puntualmente a todo lo que tiene que ver con buenas prácticas en el montaje de los rodamientos y retenedores, ¿vale? El día de hoy nos acompaña el ingeniero Jason Pérez de SKF, especialista y con altos conocimientos en toda la parte de rodamientos con aplicaciones automotrices. Ingeniero Jason, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Gerardo, ¿cómo vamos? Bueno, bien, aquí bastante expectantes realmente pues a la charla de hoy. La charla del jueves tuvimos preguntas muy interesantes enfocadas pues a la parte de lubricación en los vehículos. Se hicieron un par de preguntas enfocadas a transmisiones, mecánicas, automáticas, que, bueno, a su tiempo las estaremos tocando a fondo. Vamos a estar enfocándonos en la parte pues, de montaje, desmontaje de rodamientos, prácticas, mitos, cosas que se hacen actualmente, pero creemos que están bien hechas y no es así. Entonces, te cedo la palabra, Jason, es tuyo la pantalla también, para que saludes al personal y comiences esta charla. Ok, bueno, buenos días. Mi nombre es Jason Pérez. Yo pertenezco al área de BCM, que es la parte automotriz de SKF. Soy ingeniero de ventas para la región de Colombia, Guatemala y El Salvador. Entonces, en el día de hoy, con nuestro distribuidor autorizado Lubrirod, vamos a revisar pues, unos temas que son muy importantes en el segmento automotriz, que son los rodamientos y los retenedores. Entonces, para tener claro algunas buenas prácticas, unas recomendaciones que hacemos desde fábrica para que se pueda prolongar su vida útil y pueda que los componentes puedan generar un buen desempeño en los vehículos. Bueno, como ya lo indicó Gerardo, las recomendaciones pues son silenciar su micrófono, apagar la cámara para que haya buena conexión y el tema de las preguntas las vamos escribiendo por el chat y en el desarrollo de la charla las vamos generando. Bueno, inicialmente quiero compartirles quién es SKF. SKF, por sus siglas, significa Fábrica Sueca de Rodamientos. Somos una fábrica de procedencia de sueca que tenemos experiencia en el mercado de los rodamientos más de 113 años. Entonces, realmente en el mercado, como lo podemos observar, somos muy conocidos en la parte de rodamientos, pero adicionalmente de rodamientos hemos ido evolucionando en algunas otras líneas
de participación. Entonces, tenemos líneas en la parte industrial y en la parte automotriz donde desempeñamos herramientas de mantenimiento, lubricación, sistemas de monitoreo, de condición. En la parte automotriz ya ingresamos en la parte de sellos, que es un componente muy importante en cuanto al tema de los rodamientos, y otros dos segmentos que son muy importantes en el sistema red y optimización de equipos. Entonces, esto ha sido un desglose en que SKF ha generado siempre, la visión que tenemos es entregarle al cliente final una solución integral. Entonces, no solo rodamientos, sino tenemos un amplio portafolio en la parte industrial y automotriz. Como les indiqué desde un principio, muchas veces nos reconocen a nosotros únicamente en la parte de rodamientos y más que todo en el desarrollo de estos mismos, pero lo cierto es que desde que surgimos en la parte de los rodamientos hemos venido en el desarrollo de componentes para automotores. Entonces, como lo vemos en la imagen, somos subsidiaria de Scania. Entonces, desde que inicia Scania su desarrollo en la parte automotriz, hemos estado ahí en el desarrollo de rodamientos para ruedas, rodamientos para transmisiones, rodamientos para diferenciales. Entonces, estamos presentes en el mercado automotriz. Bueno, inicialmente vamos a repasar la función de un rodamiento. Entonces, como lo vemos, un rodamiento son elementos mecánicos que facilitan el movimiento de un cuerpo con respecto al otro. Lo vemos en la imagen que nos evidencia. Es muy difícil arrastrar la caja como lo está haciendo el señor en el suelo sin tener un elemento rodante. Entonces nos va a costar y va a ser casi imposible arrastrar esta caja si no tenemos unos elementos rodantes. Entonces, el objetivo de los rodamientos son reducir la fricción, soportar las cargas y guiar las partes en movimiento, lo que nos facilita. Entonces, todo equipo rotativo o alguna máquina que tenga, genere movimiento de giro, va a tener en su sistema algunos rodamientos. Entonces, ¿qué tipo de rodamientos automotrices tenemos? Entonces, hay distintos tipos de rodamientos. Entonces, hay rodamientos que tienen elementos rodantes de bolas, hay rodamientos que tienen elementos rodantes de rodillos esféricos, algunos esféricos asimétricos, rodillos cilíndricos, de agujas y elementos rodantes de rodillos cónicos. Entonces, esta es la gama de rodamientos que se tienen y cada uno de sus elementos rodantes. Aquí extraje los que son más comunes en la parte automotriz. Entonces, tenemos los rodamientos de bolas, los rodamientos de rodillos cónicos, los rodamientos de rodillos cilíndricos y algunas de las aplicaciones que podemos manejar en cada uno de ellos. Entonces tenemos, por ejemplo, en la parte de rodamientos de bolas. Entonces, en rodamientos de bolas tenemos para las motos, en las cajas de transmisión o en las ruedas. Vemos que esos rodamientos aplican allí. En alternadores, en aire acondicionado, en patines tensores y en aplicaciones generales. Normalmente los rodamientos de bolas pueden funcionar dentro de ya sea una patineta hasta un motor. Entonces, también tenemos para los extremos de rueda de vehículos livianos, los cuales son los de doble hilera de bolas, como son vehículos normales, los que un Kia Picanto, un Kia Rio, son los que aplican allí. En la parte de rodamientos cónicos, ya entramos en el tema de los extremos de rueda, partes de diferenciales de estos mismos vehículos, cajas de transmisión, y también tenemos esta composición para extremos de rueda livianos. Entonces, donde generen algunas condiciones diferenciadas para algunas aplicaciones especiales de vehículos más pesados, tenemos la doble hilera de rodillos cónicos, como lo vemos acá en la imagen. Y también tenemos rodamientos de rodillos cilíndricos donde aplican para cajas de transmisión, ventiladores y bombas. Entonces, esta es la gama que tenemos para rodamientos automotrices que tenemos disponibles para el mercado. Cuando hablamos de los rodamientos, entonces es muy importante saber qué tipo de rodamiento estamos aplicando.
todos los rodamientos, como lo vimos en el slide anterior, cada uno de los rodamientos tiene una superficie de contacto totalmente distinta. Entonces observamos que los rodamientos de bolas tienen una superficie de contacto como la ilustra la imagen roja, los rodillos esféricos, los cilíndricos, los de agujas y los cónicos. Entonces, es muy importante tener en cuenta en qué aplicación estamos manejando los rodamientos. ¿Por qué? Porque allí van a generar o se van a existir unos tipos de cargas, los cuales nos van a indicar cuál va a ser el desempeño del rodamiento. Entonces tenemos normalmente tres tipos de cargas. Una es el tipo de carga radial, la cual va perpendicular al eje. La carga axial, la cual va paralela al eje. Y en ocasiones cuando generamos una carga combinada, la cual es tanto radial como axial. Entonces, es importante tener en cuenta este tipo de qué rodamientos son los que aplican. Un ejemplo, por ejemplo, un rodamiento de bolas es o sea, soporta mucha carga radial, pero al momento de generar una carga axial es muy limitada. Entonces, aquí es donde empiezan los rodamientos de rodillos cónicos a entrar en funcionamiento, los cuales son los ideales y los que soportan cargas combinadas interesantes. Entonces, imaginémonos una carreta o una tractomula, la cual a veces hace unos giros o coge una curva. Si tuviéramos un rodamiento de bolas, que es el que soporta carga radial, al momento de hacer esos giros de la curva, nos van a ver cargas axiales totalmente altas a las radiales. Entonces, este rodamiento no va a funcionar. Entonces, el cónico es el que nos genera y no soporta ese tipo de cargas. Entonces, ¿qué partes hay en los rodamientos de bolas? ¿O cuáles son las partes que encontramos en los rodamientos de bolas? Entonces, encontramos que hay un aro exterior, un sello, unos elementos rodantes, como les indiqué, y una jaula, un aro interior y otro sello. Entonces, a veces vienen con tipos de sellos que son de caucho o metálicos. Es indispensable también conocer el tipo de juego radial en estos rodamientos, qué aplicación y qué tipo de jaula. ¿Cómo identificamos un rodamiento de bolas? Sencillamente obtenemos la medida del diámetro interno, el diámetro externo y el ancho del rodamiento. Como les indiqué, es muy importante saber y conocer de pronto qué tipo de juego radial nos solicitan muchas veces en los clientes, porque es muy importante. Tenemos 5 tipos de juegos. Normalmente los que solicitan los clientes o los que vienen los rodamientos es el C3, pero hay configuraciones que son C4 y C5 que ya son aplicaciones especiales. ¿Qué es el juego radial? El juego radial es la dimensión o la tolerancia que hay entre el elemento rodante y las pistas tanto interna o externa. Entonces, entre mayor sea el número del juego radial, o sea, C5, mayor va a ser el espacio. Si es un C1, va a ser más reducido el espacio que hay entre el elemento rodante y la pista. ¿Qué permite esto? Cuando se genera calor en el eje, va a transmitir esa temperatura a la pista interior y ella lo que va a hacer el acero es va a dilatarse. Entonces, va a generar una fricción donde aquí este juego radial va a permitir ese espacio para que la película del lubricante pueda trabajar. Como les indiqué, hay que tener en cuenta qué tipo de rodamientos y saber qué características son las que estamos aplicando, porque hay rodamientos de bolas que pueden trabajar en unas condiciones normales, como pueden también ser rodamientos que trabajan en condiciones especiales. Entonces, una en la parte automotriz que nosotros tenemos y debemos diferenciar son la parte de los rodamientos de alternador. Pueda que dimensionalmente los rodamientos los podamos encontrar igual, sus dimensiones van a ser igual, pero internamente el rodamiento va a tener una configuración totalmente distinta. Entonces, es importante diferenciar estos tipos de rodamientos porque para la parte de alternadores o patines tensores o aires acondicionados son configuraciones totalmente distintas. Aun cuando estos rodamientos tienen un acero totalmente distinto, tienen una jaula
que viene con características especiales, que en la mayoría son en poliamida con un porcentaje en fibra de vidrio. La grasa es totalmente distinta, el juego radial es distinto y los sellos son también especiales. Entonces, hago énfasis en esto porque muchas veces encontramos o algún cliente puede entregarnos un rodamiento y pueda que la marcación del rodamiento ya no esté legible y se haya borrado. Entonces optamos a revisar el rodamiento, a identificarlo por dimensiones. Entonces pueda que, por ejemplo, acá que es un 6003, entonces nos da las dimensiones y cuando vamos a identificarlo nos va a dar un 6003 normal. Se lo suministramos al cliente, pero pues realmente tenemos que indagar qué tipo de aplicación son las que va a llevar ese rodamiento, porque pueda que sea dimensionalmente el mismo, pero pues su configuración va a ser distinta. Estos son unos 4 tipos de rodamientos que son específicos que tenemos para alternadores y ya los tenemos disponibles con LubriReo. Rodamientos que son los que abarcan acá en el mercado colombiano, que son los rodamientos de rodamientos cónicos milimétricos y rodamientos en pulgadas. Tenemos entonces en los rodamientos la pista interna, igualmente una jaula o una canastilla y unos elementos rodantes y una pista externa. Aquí estos rodamientos ya se nos vuelven 2 componentes. Entonces uno que es el rodillo y el otro que es la pista. Entonces vamos a observar los rodamientos cónicos milimétricos. Los cónicos milimétricos son bajo una norma ISO. Es muy difícil conseguir una pista y rodillo por separado, es decir, no se puede conseguir una pista de que algún cliente nos indique necesito la pista del 32210 y únicamente la pista. No, es imposible porque normalmente siempre lo que hace bajo esta norma ISO es generar el componente completo, tanto rodillo y pista. Es muy indispensable tener en cuenta las aplicaciones que van en estos tipos de rodamientos. Estos cónicos milimétricos los conocemos como la serie 30.000. Entonces, acá un ejemplo, por ejemplo, el 32210, lo que observamos cómo podemos identificar también un rodamiento de rodillos cónicos es tu diámetro interno, tu diámetro externo con pista, o sea, con la cuna insertada en el rodillo y el ancho desde la pista hasta el final del rodillo. Entonces, con esas 3 dimensiones podemos identificar qué tipo de rodamiento es. Normalmente como les indiqué, esta es en milimétrica, entonces es una serie muy importante, porque normalmente a veces vamos a ver rodamientos con serie 30.000, pero aquí es donde tenemos que tener en cuenta las aplicaciones, porque a veces hay unas letras que nos indican que van para aplicaciones especiales. Encontramos ahora los cónicos en pulgadas. Igualmente, su identificación es sencilla, es en la parte del diámetro interno, el diámetro externo y el ancho del rodamiento con pista. Entonces, acá muchas veces en algunos catálogos se da la dimensión en milímetros, pero al igual también la más acertada en el momento de hacer la medición y la identificación del rodamiento es en pulgadas. Se las coloco acá porque podemos encontrar catálogos donde nos indican únicamente esta dimensión o en pulgadas, que también tenemos que identificarla. Estos tipos de rodamientos son bajo norma ANSI o AMBA. Acá sí es posible conseguir el rodillo y la pista por separado, pero lo ideal es normalmente que se genere el conjunto completo. Igualmente debemos de tener en cuenta aplicaciones, hay aplicaciones que son especiales o de rueda. Acá encontramos todo lo que son las series de estos tipos de rodamientos que son LM, HM, HH, L y M. Entonces acá tengo un ejemplo, por ejemplo, el HM 212049,
el cual es la identificación del rodillo, y HM21-2011, el cual es la identificación de la pista. Normalmente lo consiguen como el C413, el cual es un rodamiento muy conocido en la parte del segmento pesado, y nosotros lo tenemos en SKF como BT10827. Entonces, acá es posible que consigamos el rodillo por aparte y la pista por aparte, porque pues bajo esta norma sí es conveniente o es posible que cada uno de los fabricantes podamos ofrecer en el mercado estos dos componentes por separado. Ahora, entonces, ustedes me dirán, bueno, ¿y estos extremos de rueda dónde los vemos? Ok, esos extremos de rueda los vemos en lo que son por ejemplo, los vehículos pesados, lo que son las tractomulas o los cabezotes. Todo lo que va en un extremo de rueda va configurado con un rodamiento, con un bocín, inicialmente, donde ingresa el rodamiento externo, el rodamiento interno y un retenedor. Esa es la configuración de un extremo de rueda. Y acá, en algunos casos, cuando son los ejes direccionales, van las tapacubos. Como les indiqué, ¿por qué tenemos una diferenciación en SKF con respecto a las otras marcas que ofrecen también estos tipos de productos? Nosotros tenemos una diferenciación en algunos rodamientos que son de alto desempeño, porque hemos evidenciado, como les indiqué desde el principio, hemos visto que en algunos de estos tipos de vehículos, los cuales son de transporte de carga, que generan y son totalmente pesados y aplican en algunos temas cuando son para las curvas. Por ejemplo, acá traje un ejemplo, el cual es, digamos, la carretera en Pescadero Santander y una diferencia entre la paralela al mar, Cartagena-Barranquilla. Entonces, acá netamente es recta, pero acá sí va a generar algunas curvas. Entonces, ahora, pongamos en la hipótesis que es un vehículo de transporte pesado que viene con un tráiler totalmente lleno de mercancía. Estos trailers no vienen con direccionamiento, o sea, no vienen con sistema de dirección. Entonces, lo que va a hacer es arrastrar en algunas curvas va a hacer lo que va a hacer es arrastrar el tráiler. Entonces, a mayor diámetro de la rueda, mayores cargas va a sufrir el rodamiento. Entonces, cuando hay ese efecto de arrastre, el cual en el momento el tráiler hace el giro, como les indiqué al comienzo, va a generar una carga supremamente alta de forma axial. Entonces, allí es donde nosotros entramos al desarrollo de evidenciar un rodamiento y fabricar un rodamiento totalmente distinto. Entonces, ¿qué tenemos de diferenciación? Entonces, uno, que tenemos un hombro más robusto que los demás. O sea, este hombro que viene en la pista interna es más robusta, lo cual nos hace, genera que el rodamiento tenga más soporte de carga axial. Tenemos en los elementos rodantes, como lo vemos acá en la fotografía, el de la competencia tiene una superficie más ancha, la de nosotros es más pequeña, lo cual igualmente los elementos rodantes generan más soporte de carga radial y axial. Y un plus que nosotros tenemos es de que nuestros elementos rodantes normalmente, las otras marcas los fabrican con 21 elementos rodantes. Nosotros ingresamos un elemento rodante adicional, lo cual permite igualmente más carga axial. Entonces, estos son algunas variables que nosotros nos diferenciamos respecto a la competencia para generar en el cliente un impacto mayor y que haya un buen desempeño de los rodamientos. Entonces, con cada una de estas configuraciones que ya les mencioné, entonces ingresamos
en la parte del por qué es importante el ajuste de los rodamientos cónicos. Entonces, como lo vimos, los rodamientos cónicos son dos componentes, la pista y el rodillo. Entonces, es muy importante hacer un ajuste adecuado para el desempeño de este mismo. Entonces, tenemos dos tipos de juegos. Entonces, tenemos un juego axial y un juego radial. Entonces, el juego axial es el que me genera, el que me va a permitir movimientos horizontales, y el juego radial interno de estos rodamientos es el que me va a permitir movimientos verticales. Entonces, acá también, como lo vimos en los rodamientos de bolas, el juego radial, como les indiqué, es donde permite la tolerancia entre el elemento rodante y la pista. Acá también aplica esta misma teoría. Entonces, es muy importante porque son dos componentes totalmente individuales, entonces hay que generar ese ajuste que es muchas veces milimétrico y no al tacto del ojo. Entonces, esto se lleva con algunos tipos de unos tips que ahorita ya les informaré. Entonces, tenemos tres tipos de cargas. Entonces, tenemos una precarga, una carga y una sobrecarga. Entonces, precarga es básicamente cuando el rodamiento está totalmente, sus elementos rodantes están todos apretados. Es decir, estamos llevando al máximo al elemento rodante con la pista. Entonces, si dejamos y montamos el rodamiento y lo dejamos con precarga, no va a haber esa tolerancia entre los dos componentes y se nos va a fundir totalmente el rodamiento. Cuando hablamos de carga es porque ya tenemos una holgura óptima entre el elemento rodante y la pista. Entonces, acá hay esta holgura en la que encontramos como óptima. Como lo vemos, está dentro de 0,025 y 0,127 milímetros. Hacemos muchas veces la comparación que al poner una hoja de papel bond, o de las que utilizamos en la impresora, al ponerla ahí, muchas veces queda gruesa. Entonces, veamos la dimensión de por qué es importante tener este ajuste adecuado. Cuando hablamos de sobrecarga, es cuando ya queda muy suelto. Entonces acá queda muy apretado en el óptimo y queda muy suelto. Entonces acá es cuando ya no genera más de 0,127 milímetros. Entonces, acá puede que lo dejamos y indiquemos, no, el rodamiento ya está bien ajustado, pero mire, la carga únicamente va a soportar, va a tener un soporte de carga totalmente limitado. Entonces el óptimo es este. ¿Cómo podemos llegar y cómo sabemos cuando llegamos a este tipo de holgura óptima? Entonces, hay unos procedimientos, acá como les indiqué. Si queda o sea, acá es donde podemos evidenciar el incremento de la vida útil del rodamiento, encontrando la holgura óptima del rodamiento. Este es un procedimiento que nosotros desde fábrica siempre le indicamos a cada uno de los clientes para que lo generen para llegar a ese tipo de holgura. Entonces, hay un procedimiento donde dependiendo si es una rueda o un extremo de rueda direccional, si es motriz o si es de remolque o de tráiler. Cada uno va dependiendo. Vamos mirando qué tipo de rosca tiene, cuántos hilos por pulgada tiene, y al momento de identificarlo empezamos a generar el procedimiento, el cual es con un torquímetro, donde lo llevamos lo generamos con algún tipo de carga y empezamos a hacer devolvemos la rueda para que nos dé ese tipo de holgura óptima. Básicamente esto es muy técnico para los clientes porque hemos encontrado clientes que nos dicen, no, mire, yo aprieto, aflojo, doy media vuelta y ya queda bien. Y hemos comparado lo hemos hecho con un comparador de carátula y sí está bien, pero pues muchas veces no nos confiamos y puede llevar a cabo de que el rodamiento falle. Entonces este es el procedimiento que nosotros tenemos y siempre se lo indicamos a los clientes que sea el que lleven a cabo para que los rodamientos tengan su vida útil al máximo. ¿Qué recomendaciones damos de recambio? Como les informé, encontramos que algunos clientes o normalmente los técnicos mecánicos
A veces al hacer desmontaje, entonces observan que el rodillo está bien, entonces indican que el rodillo está bien, pero la pista está mal, entonces únicamente vamos a cambiar la pista, o viceversa. Esto es totalmente algo que por reducir algunos costos o por no comprar el componente completo, no está haciendo nada. ¿Por qué? Porque cuando ya empezamos a trabajar un rodillo con o un set, que es un rodillo y la cuna, este ya va a tener un patrón de desgaste. Entonces, si ya tenemos una cuna que está trabajando y el técnico mecánico dice, no, esta puede trabajar más porque yo no la veo picada, no está dañada, pero el rodillo sí, ingresamos un rodillo nuevo, este patrón de desgaste ya va a ser totalmente distinto porque esa pista ya estuvo trabajada. Entonces, cuando llegue el rodillo, la holgura entre estos dos componentes no va a ser la misma y va a dañar prematuramente el rodillo. Siempre es recomendable decirle al cliente que cambie el conjunto completo. Por esta razón es que nosotros ofrecemos la presentación de rodillo y pista. O sea, siempre van a encontrar en nuestros productos el set, rodillo y pista, porque es recomendable y lo hemos visto en algunos clientes porque por optimizar costos realmente no están haciendo nada de valor con esta mecánica de únicamente cambiar un componente. Acá les voy a mostrar dos videos donde encontramos la importancia de por qué el ajuste y la alineación de los rodamientos. Aquí estamos observando cómo es la carga axial. Acá vemos cómo hacemos el ajuste cuando se aprieta la tuerca de seguridad, cómo nos impulsa los componentes hacia adelante. Entonces, por eso es que les indicaba que este juego tiene que hacerse con torquímetro para poder llegar a esa holgura óptima que les comentaba. Ahora, también muchas veces es importante evitar impurezas en el rodamiento. Encontramos y hemos evidenciado en algunas visitas que hacemos a campo es que manipulan el rodamiento con grasa, lo dejan caer al piso, se llena de polvo, de tierra y únicamente lo que hacen es soplarlo, lo limpian y ya. Pero muchas veces, así sea un pelo, un, un cabello, un cabello que ingrese a los elementos rodantes puede ser catastrófico. Y podemos verlo ahorita cuando ingresan partículas o impurezas al rodillo, empiezan a desgastar totalmente por completo los elementos rodantes y las pistas. Entonces, como les indiqué, es muy importante inculcarle al cliente estas buenas prácticas porque muchas veces dejan caer el rodamiento solo con un golpe o ingresa alguna impureza y van a decir inmediatamente que el rodamiento o que la marca es muy mala, pero no, hay que revisar qué pasó antes de eso. Muchas veces, ¿qué consecuencias llevamos? Que se dañan los ejes, se desbaratan los rodamientos, totalmente no hay lubricación y no sirve para nada el rodamiento.
Ahí tenemos como estadísticas que el 36% de la falla de los rodamientos es una lubricación incorrecta, 14% es contaminación, un 34% es montaje deficiente y el 16% es una fatiga. Entonces, es muy importante hacerle énfasis a los clientes sobre estas buenas prácticas. Acá es como un repaso un brochazo muy rápido, pero esto tiene una teoría más amplia donde podemos ingresar a los clientes a ofrecérsela más a profundidad. Ok, ahora vamos a revisar el tema de los retenedores. Como lo vimos, los rodamientos y los retenedores son una venta cruzada. Donde haya un sistema de rodamiento, probablemente va a haber una utilización del sello. Entonces, nosotros tenemos con SKF siempre por integrar y generar una venta cruzada y darle una solución completa al cliente. Nosotros en 1990 se adquirió CR Seals, que es una fábrica en Estados Unidos que tenía un mercado muy amplio en Centroamérica y en Norteamérica, donde SKF absorbió esta compañía y ingresamos a vender la línea de los sellos. Entonces tiene producto automotriz e industrial, somos equipo original en vehículos americanos. Entonces nos dimos la mano con un grande en el mercado de los sellos. Entonces, ¿qué línea de portafolio tenemos con SKF? Entonces tenemos las tapacubos, los retenedores premium, los retenedores clásicos Jason, y qué pena, te interrumpo. Me parece pues muy importante toda la parte de este matrimonio, si así se puede llamar, porque muchas veces pues nosotros nos concentramos más en tener un buen rodamiento y el sello lo vemos como un pedazo de caucho, como que lo compro cualquier marca, sin saber que detrás de un retenedor o un sello existe una ingeniería muy inteligente, ¿sí? Mucho cálculo en la parte del resorte, el retén, el material, etc. Y es muy importante saber identificar y saber de que hay que es muy importante, pues prestarle atención tanto a un rodamiento de buena marca como a un sello bien seleccionado y de buena marca. Ujú. Sí, señor, correcto. Ya ahorita les voy a explicar qué parte de eso, pero es muy cierto lo que dice Gerardo. O sea, muchas veces se subestima en la parte automotriz que hay que o aplicarle al vehículo lo que sea como más de competencia y no nivel precio ni calidad. Entonces, la pregunta que muchas veces yo le hago a los ingenieros de mantenimiento es, ¿cuánto cuesta una tractomula? Una tractomula acá cuesta aproximadamente, no sé, unos 400, casi 500 millones de pesos. Entonces, un empresario que tenga su flota de 50 vehículos, ¿cuál va a ser su capital? Entonces, no subestimemos la parte automotriz en cuanto al tema de las tractomulas, porque es un activo que es de casi 500 millones de pesos y muchas veces vale más que una máquina herramienta. Entonces, ¿qué componente les vas a ofrecer o qué le vas a dar de reposición a esos vehículos? Entonces, de nada sirve meter un rodamiento premium de buena calidad si vas a meter un retenedor que no le va a funcionar y va a dejar ingresar impurezas y va a dañar todo el sistema. Entonces, es muy importante tener estas dos recomendaciones. Si está montando y está sacando de su bolsillo y está pagando un rodamiento caro, venga, haga el esfuerzo también. Igualmente, monte un retenedor bueno, de calidad y una grasa también de buena calidad. Entonces ya les voy a dar las explicaciones de los tipos de sellos, que es muy importante la fabricación y sus materiales. Entonces tenemos los tipos de retenedores, retenedores de transmisión, clásico, premium y las tapacubos. Nosotros tenemos un programa que es TFO, que se le ofrecemos a cada una de las flotas de transporte a nivel nacional. Actualmente tenemos algunos clientes, por ejemplo, Cemex, que ya está incluido en este programa TFO, donde lo que hacemos prácticamente es, hacemos un esquema inicial, cada cuánto están haciendo el recambio de los rodamientos y los retenedores, sacamos su costo por kilómetro y lo que hacemos es proyectarles un escenario
a futuro, con nuestras buenas prácticas de mantenimiento, que ya les indiqué, llevar todo a cabo respecto al ajuste de los rodamientos, el montaje de los retenedores, y les prolongamos la vida. Entonces, si tienen un rodamiento que estaba trabajando y ellos lo cambiaban sí o sí a los 80.000 kilómetros, nosotros prolongarlo a llevar a 100.000 o hasta 120.000, igualmente con el sello. Entonces, con eso ya nos genera un costo por kilómetro más bajo y empezamos todo el trámite que es el programa TFO. Entonces, acá nosotros tenemos dos garantías, como les dije, el sello clásico, en un cabezote, un tractocamión lo llevamos a un año o tenemos la garantía de 160.000 kilómetros. Somos una de las fábricas que muy poco, o sea, muy pocas fábricas se dan el lujo o digámoslo como arriesgarse a dar este tipo de garantías, pues nosotros sí lo damos. Y con la serie Plus XL generamos la garantía de 3 años o 480.000 kilómetros en cabezote. Ya en la parte de tráiler, con el clásico, generamos un año y con el Scott Seal Plus XL 3 años. Ya cuando son condiciones severas, que mejor dicho, hemos visto que de pronto a veces esos vehículos van a trocha o condiciones que son ya muy severas, entonces generamos un año 80.000 kilómetros y en tráiler un año 240.000 kilómetros. Entonces, ¿qué tipo de retenedores tenemos nosotros en SKF? Entonces, tenemos los retenedores en pulgadas y milimétricos. Entonces, en pulgadas, eh, básicamente son para aplicaciones americanas, para segmento pesado, para diferenciales y transmisiones de caja. En las aplicaciones de los milimétricos son para asiáticas y europeas, para el segmento liviano y semipesado, en algunos ejes de leva y en transmisiones. ¿Cómo podemos identificar un retenedor o cuáles son las dimensiones importantes de un retenedor? Estas son las 3 dimensiones básicas, de un diámetro interno, un diámetro externo y una altura. Pero hay que ir más allá, no únicamente por tener estas 3 dimensiones podemos ya identificar un retenedor. Entonces, uno, ¿qué material es? Hay retenedores de caucho nitrilo, hay de caucho nitrilo hidrogenado, hay de Vitón, bueno, etcétera. También hay que tener en cuenta las dimensiones. Hay algunos que vienen con doble altura, qué aplicación va o qué construcción. Hay unos que tienen con devolvedor de aceite, hay otros que tienen doble labio, triple labio. Bueno, estos son algunos tips que podemos tener básicos para la identificación de un retenedor. Entonces, me voy a enfocar en los dos que son nuestros casos de éxito, que son los dos tipos de retenedores que tenemos. Entonces tenemos el retenedor Classic y el retenedor Plus XL. Entonces, somos en el mercado los que tenemos la mejor opción en cuanto a ofrecer estos dos tipos de líneas. Entonces, el retenedor clásico o Classic es un retenedor que tiene 3 labios selladores. Entonces, los vemos acá. 1, 2, 3. ¿Cuál es su material? Es casi metálico. En el interior tiene su reborde de caucho y en la parte exterior viene como con una pintura verde, la cual ahorita les explico qué importante tiene esa pinturita. Entonces, observamos que acá prácticamente el orificio del cubo va a tener contacto metal con metal. Ahora, ¿cuál va a ser la opción con nuestro Plus XL? Son las mismas dimensiones del rodamiento, pero tiene un plus y tiene un valor agregado, el cual viene con 4 sellos de retención. Entonces lo vemos acá, 1, 2, 3 y 4. O sea, es decir, tiene un labio adicional. ¿Cuál es el objetivo del retenedor? Mantener el sistema para que no haya fuga de lubricante y no dejar ingresar impurezas al sistema. Entonces, con un labio adicional vamos a generar que el sistema quede más hermetizado. Adicionalmente, tenemos algo muy importante que es, ya como lo vemos, no va a haber contacto metal con metal. Acá como lo vemos, va a ser únicamente, tiene una película de borotita, que es metal con metal, y acá vamos a tener contacto con caucho. O sea, va a tener un revestimiento de caucho. Igualmente acá en la parte exterior como en su parte interior. Entonces,
Este material con el que están hechos los Plus XL es con nitrilo hidrogenado. ¿Qué permite este caucho o este tipo de material? Va a generar que al momento de ingresar el retenedor y que empiece a generar temperatura al sistema, lo que va a hacer este caucho es vulcanizarse, tanto en la parte interior como en la parte exterior, para, para que sellar totalmente el sistema. Entonces lo que hace él es generar temperatura y donde haya algún imperfecto en el bocín y pueda entrar algún tipo de contaminante al sistema, lo que va a hacer es vulcanizarse. Entonces, esta es la opción del Plus XL, la diferenciación que tenemos con el clásico, aunque los dos sellos son totalmente muy buenos, pero eso ya depende del cliente. Un ejemplo, por ejemplo, este sello acá muy poco en el mercado colombiano se ve, pero en Centroamérica esto es lo que más utilizan los clientes. Vamos a ver por qué adicionalmente eh, eh, lo prefieren en Centroamérica. Entonces, como les dije, la diferenciación, el SKF Classic viene de un material hecho en nitrilo convencional, lo cual pues tiene algunas características, como las pueden evidenciar, y es un tema de temperatura. Entonces, él va a resistir únicamente hasta los 110 grados centígrados, y nuestro Plus XL que viene con nitrilo hidrogenado va a permitir una mayor temperatura de 150 grados. Entonces, ahí ya tenemos tres variables que son la diferenciación de este tipo de sello. ¿Qué otra diferenciación tiene? Entonces, como les indiqué, el sello clásico viene con esta película verde que se llama borotita. Igualmente hace como una vulcanización, pero pues no tan hermética, pero al momento de generarlo permite sellar el sistema. Otra diferenciación que es muy importante y para optimización de tiempos en el taller es porque este retenedor se debe montar con herramienta. Entonces, igualmente, este retenedor pueda que lo vendamos y se lo ofrezcamos al cliente, pero si el cliente no tiene la herramienta adecuada, que es por medio de nosotros que también vendemos esta herramienta, el sello no va a funcionar. Muchas veces vemos que únicamente lo meten con un impacto de un pedazo de madera, pero lo único que hacen con esas malas prácticas es dañar el labio e ingresar incorrectamente el sello. Entonces, esta herramienta es muy importante porque lo que hace es generar un impacto suave en el retenedor, no dañar sus labios y que entre uniformemente el retenedor. Entonces, esta es una herramienta muy importante para los clientes que prefieren este tipo de sellos. Como lo vemos acá en la imagen, es impacto uniforme. Y la otra ventaja que tenemos con el Plus XL es que es un retenedor que se puede montar con la mano. O sea, ya desaparece este sistema de la herramienta y lo único que hacemos es lubricar internamente el diámetro externo y el diámetro interno y hacemos una leve fuerza en el bocín y va a ingresar uniformemente. Entonces, estas son las dos diferencias entre este tipo de sello. Normalmente, pues acá hay clientes en Centroamérica que les gusta mucho esto por el mismo, o sea, no requiere herramienta, entonces lo montan rápidamente, pero acá hay clientes que siguen el protocolo y les gusta montarlo con la herramienta. No se puede, de pronto, para hacer aclaración, de pronto que vamos donde un cliente y nos empieza a comprar este sello y diga, yo tengo la herramienta de los retenedores en National, o yo tengo, no, tranquilo, yo tengo la herramienta de Víctor, de Colombia. No funciona, porque este material con el que nosotros venimos y con este manguito de fijación son totalmente distintos para la dimensión de los retenedores. Bueno, ya finalizando esta parte, me gustaría compartirles nuestra página de internet, nuestra página web, donde allí pueden encontrar más información, pueden encontrar información adicionalmente sobre los rodamientos y todo el portafolio que nosotros tenemos, crucetas, correas, tensores y toda la parte automotriz que manejamos en SKF. Entonces, esta era la charla que tenía en el día de hoy. Espero les haya transmitido conocimiento que es importante para cada uno de ustedes. Entonces, no sé, Gerardo, ¿me ayuda entonces, por favor, para iniciar de pronto con algunas dudas, inquietudes que hayan quedado
respecto al tema y poderla solucionar en el momento. Vale, gracias Jason. Bueno, unas preguntas internas que hay acá en el tema de ¿qué materiales de sello recomiendas tú como tal para determinada aplicación? Pues digamos, en los materiales de los tipos de sellos, entonces, por ejemplo, si son para aplicaciones de alta temperatura, digamos, para la parte de transmisiones, de diferenciales, es muchas veces conveniente el material en Vitor, ¿sí? Ese material es el que resiste mayor temperatura, en aplicación hemos visto que trabaja muy bien, pero para el extremo de rueda normalmente yo recomendaría el nitrilo hidrogenado, precisamente por eso, porque permite una vulcanización cuando hay temperatura y hace más hermético el sellado en los sistemas cuando está trabajando. Ok, la respuesta es un depende. Si estamos trabajando con temperatura, usaríamos Vitón, y para aplicaciones estándares, pues el de nitrilo butadieno, ¿cierto? Nitrogenado, hidrogenado. Sí, señor. Sí. Nitrilo hidrogenado, sí, señor. Ok. Una pregunta acá de Johnny Motero. Dice, ¿qué ventajas tiene un rodamiento de poliamida? ¿Para qué lo usamos? Ok. ¿Qué pasa con los rodamientos en poliamida? Como lo vemos, los rodamientos de bolas, al momento de, digamos, los que vienen normalmente, vienen con una canastilla en acero, ¿sí? Entonces, un ejemplo, por ejemplo, cuando estaban montando, digamos, esos rodamientos en los alternadores, los cuales tienen altas temperaturas y cambios bruscos de velocidad, entonces esta canastilla cuando empieza a subir la temperatura, esta canastilla tiende a fracturarse. Entonces cuando se fractura, inmediatamente el rodamiento falla. Entonces, ¿cuál es la ventaja con la poliamida? Que resiste altas temperaturas y cuando viene con un porcentaje en fibra de vidrio, nos genera que así haya alta temperatura y cambios bruscos de velocidad, no va a fracturarse y el rodamiento puede funcionar de forma óptima. Ok, ok, ok. Vale, otra pregunta que tengo por acá. ¿Qué diferencia hay, pues, porque debo comprar yo un rodamiento caro, o SKF en este caso, que es una marca premium, o un rodamiento barato? ¿Qué ventaja me da el uno del otro, Jason? ¿Qué ventajas tenemos? Cuando hablamos de unos rodamientos de óptima calidad, es porque tenemos un desarrollo adicional. Por ejemplo, como les indiqué, nuestros rodamientos vienen con un elemento rodante adicional, vienen con un hombro robusto y vienen con un espesor en elemento rodante totalmente distinto a los demás. Entonces, esto y algunos tratamientos en el acero. Entonces, ¿qué genera esto? Obviamente, unos temas de fabricación adicionales, lo cual son más costosos, y normalmente la competencia o rodamientos de bajo costo únicamente son en un acero que muchas veces vienen de fundición de chatarra y únicamente pues los fabrican y allí es donde está la diferenciación entre calidad y barato. Ok, Jason, yo sé que hoy en día, pues, realmente no solamente pasa en Colombia, tenemos un problema a nivel mundial en el tema, en la parte de originalidad del producto. Sabemos pues que SKF, al ser una marca premium, una buena marca, un rodamiento que pues no es barato, realmente tiene un buen costo-beneficio, se presenta falsificación en la marca SKF actualmente también en Colombia, Jason. Sí, señor, o sea, sí, o sea, realmente la falsificación está en cada una de las marcas que tienen, son apetecidas en el mercado. ¿Cuál es el primer filtro que ustedes tienen que tener en cuenta cuando van a comprar un rodamiento? Inicialmente compren en un distribuidor autorizado. Ese es el primer filtro. Si hay algún otro cliente o algún otro proveedor que va a ofrecerles producto no es canal autorizado, hay que dudar de la procedencia del rodamiento. Ahora, ¿qué ventajas tienen cuando es mediante un distribuidor autorizado? Cuando es mediante un distribuidor autorizado, tienen el acompañamiento de nosotros directamente de fábrica, donde inicialmente tiene la garantía de que el producto es totalmente original,
es genuino. Y segundo, en dado caso que haya alguna duda de procedencia, nosotros generamos el certificado o es más, nosotros personalmente vamos a reunirnos con el cliente. Entonces, sí hay que encontrarlo. Hemos visto que pues el material es, o sea, la caja, el empaque es igual, pero pues ya estamos mitigando eso con las autoridades. Ok, ¿y hay alguna forma, bueno, está bien, de distribución autorizada, y sabemos de que de pronto para los que nos escuchan y quieran evidenciar, entrar a la página de internet de SKF y ahí les bota pues toda la información. Dado Sí, caso señor. tengo También, rodamiento en mi mano, ¿cómo puedo saber si es original o si es falsificado? ¿Es posible identificarlo? pues inicialmente cuando son así, nosotros tenemos una aplicación que es Authentic, donde allí se piden unos ciertos requisitos para enviar, se toman fotografías del rodamiento interno. Nosotros tenemos, por confidencialidad, tenemos, pues, y no lo puedo mencionar, tenemos ciertas configuraciones en la caja, números, código de barras, y también en la parte interna del rodamiento que lo identificamos. Entonces, como nosotros no podemos estar el día a día con la fuerza de ventas, lo que generamos es, mediante esta aplicación, yo les puedo enviar la información, ustedes generan unas fotos, envían unas fotografías, pide como unas 10 fotografías por cada perfil del rodamiento, de la caja, inmediatamente eso se va a nuestro centro de diagnóstico de falsificación y ellos ya a vuelta dan una información respecto al rodamiento, si es original o no es original. Pero sí se puede identificar digamos, visualmente sí se puede identificar. Ok, ok, pero el objetivo de pronto, como decías ahorita, es no llegar hasta este punto, sencillamente llegar Ujú. hasta comprar directamente a un distribuidor autorizado para evitar que haya este percance cuando ya lo hemos comprado, ¿vale? Hay una Claro, sí, señor. acá dice que en la serie BB1, en la caja viene marcada con la palabra Explorer. ¿A qué se refiere este Explorer en la caja? ¿Qué significa? Bueno, la serie BB1 es nuestra serie automotriz, ¿sí? Ese es el programa que nosotros tenemos para la parte del segmento automotriz. ¿Por qué se hizo esto? Esto se hizo fue debido a que encontramos que en nuestro segmento automotriz hay muchos clientes que prefieren las marcas asiáticas versus comparación con otros por tema de costos. Entonces nosotros tenemos una serie que es la parte industrial, el cual viene con una diferenciación en cuanto a temas de terminados, algunos temas de ruido, pero nuestra serie BB1 viene con Explorer porque tiene esta configuración. ¿Qué pasa? Esta serie BB1 es procedente de India, donde allí somos equipo original en motos y en alguna ensamble de vehículos. Entonces, esta serie va únicamente para el segmento automotriz. Entonces, se maneja en volumen, por eso es que su costo es un poco más económico con nuestra serie industrial. ¿Para qué? Para mitigar la parte asiática, lo que es pues las otras marcas como son Koyo, NTN, NSK. Entonces, este rodamiento, ¿cuál es el mensaje? Que este rodamiento, como les indiqué desde un principio, aun cuando es Explorer, que tiene un diseño altísimo de performance, este rodamiento puede aplicarse en la parte automotriz, pero si ustedes tienen algún cliente que maneja serie 6000 y estamos por fuera del mercado con nuestra serie tradicional de industrial y podemos ofrecerle este, pues puede funcionar dependiendo de la aplicación que tenga. Ok, ok, ok. Gracias, Jason. Mira, acá el ingeniero Oscar Iván Abreu tiene la mano alzada. No sé si quiera hacer alguna pregunta o aportar algo para que desactive el micrófono. O de pronto se le fue la mano. O Carlos Andrés, tampoco. Listo, vale. De pronto ahí se les subió la manito. Vale, no, ingeniero Jason, realmente nos ha parecido bastante chévere la capacitación de hoy, muy, muy interesante. Acá pues tenemos buenos comentarios de la charla.
No está de más decir que el Lubrirod es distribuidor autorizado también de toda esta parte automotriz. Cualquier cosa nos pueden escribir, ahí están los contactos nuestros. Estamos a nivel nacional, tenemos sucursales a nivel nacional en muchos departamentos para atacar todo el país. Cualquier duda que tengan en la parte del rodamiento que estén usando ustedes, que estén comprando, si quieren cambiar alguna referencia, el sello, etcétera, o alguna flota que manejen, o sus empresas realmente si tienen algún departamento de automotriz que le hacen mantenimiento a las flotas, cuenten con nosotros, podemos hacer un convenio, visitarlos, dictarles pues una charla para ustedes o hacer un conversatorio de algún problema puntual que tengan. Entonces, de antemano, Jason, nuevamente muchas gracias por compartir tu información con nosotros el día de hoy. Gracias a los asistentes también. Le estaremos comunicando prontamente por nuestras redes sociales nuestras próximas charlas que vamos a tener, enfocadas pues ya sea a la parte industrial o a la parte automotriz. Entonces, a todos, muchas gracias. Feliz resto de día. Gracias, Jason. Ok, muchas gracias a cada uno de ustedes. Ahí pues están los contactos con Lubrirod. Cualquier otra inquietud, con mucho gusto. Hasta luego. Vale, hasta luego, Jason.